Qué emoción me da, qué gusto me da ser parte de esta extraordinaria, valga la redundancia, presentación. Juan Villoro presenta este nuevo libro que se llama Examen Extraordinario y tengo el honor de presentar junto con Jorge Comensal y el autor este libro. Y creo que sin preguntar me puedo apreciar de ser la única de estas tres personas que ha presentado no solo uno, sino dos exámenes extraordinarios, porque este par no puedo creer que haya nunca presentado un examen extraordinario. Ya les contaré o no mi experiencia porque fue muy vergonzosa en ambas ocasiones, pero los pasé. Cuando llegó a mis manos este libro, dije, a ver, ¿qué trae Juan Villoro? ¿No? Quiero saber qué va a pasar con lo nuevo de Juan Villoro y me di cuenta que eran cuentos que algunos de ellos ya había leído y muy pronto me di cuenta de que aunque los hubiera leído, no los había leído de esta manera, porque son cuentos que se publicaron o se escribieron de 30 años para acá y que tuvieron en algunos mucha o poca reescritura. Y yo pocas veces me había puesto a pensar en la reescritura del lado de quien lo escribe. Entonces, quiero empezar primero por dar las gracias a Almadía, al Fondo de Cultura Económica, a Paco, a Marina, a Frida Marisol, a Ari y a David que están en la producción y a toda la gente que nos está siguiendo por esta red, ¿no? Nos parece a todos los que estamos aquí un poco anticlimático hacer estas presentaciones desde claramente mi cocina, Juan claramente desde su biblioteca, Jorge Comensal, no sé dónde estés, comen, porque no conozco tu casa, vas a ver, pero el asunto es que tenemos una fortuna, a diferencia del poder abrazarnos, tomar un mezcal, estar con los autores, porque si algo he presenciado de Juan es que bueno, yo no sé si ustedes lo sepan, pero este es un libro que se trata de rehacer las cosas que se hicieron en un pasado y nos está pasando exactamente lo mismo en este momento porque empezamos a las 7 en punto, gracias al público que nos sintonizó o nos cliqueó, ya no sé cómo se dice hoy en día esta cosa de encontrarnos en Zoom, pero bienvenidos a esta plática con el autor Juan Villoro, el autor de Examen Extraordinario. Yo soy Mariana H. Y también le doy la bienvenida al grandísimo Jorge Comensal. Yo, sin temor a equivocarme, y lo digo sinceramente, estoy muy honrada de estar con dos de mis personas favoritas en el mundo, que son Juan y Jorge. Quiero agradecer por esto a ambos autores, también a Almadía y al Fondo de Cultura Económica, que son las dos editoriales que están publicando este examen extraordinario. Frida Marisol, Ari de Almadía y a David, que está en la producción, por supuesto a Paco Taibo, a Marina y a la Feria del Libro del Zócalo que nos permite, aunque no sea lo que nosotros hubiéramos querido, que hubiera sido estar en la plancha del Zócalo y después irnos a comer a alguna cantina o antes haber ido a tomarnos un tequila y llegar a esta presentación. Pero bueno, afortunadamente podemos estar presentes de alguna extraña manera en esta presentación de Examen Extraordinario de Juan Villoro. Y yo quiero decirles que en un principio yo dije, bueno, pues, ¿qué será? ¿Una nueva novela? ¿Una compilación de cuentos, crónicas? Y resulta que eran cuentos que ya se habían publicado los últimos 30 años de las publicaciones de Juan Villoro y yo dije, pues seguramente ya los leí. Y después me di cuenta de que sí y no. Es decir, los había leído, pero no los había leído en versión examen extraordinario. Estoy segura que además ni Juan ni Jorge Comensal han sabido lo que es presentar un examen extraordinario. Su servidor así, 2 veces. Y fue un poco vergonzoso, sobre todo porque uno fue de deportes. Eso es neta. Otro de química, que es más digno, ¿no? Un examen extraordinario de química, bueno, ¿lo entiendes? De deportes, pero bueno, ya nos dirán si sí o si no, si mi percepción es equivocada. Pero lo que a mí me súper enganchó de este libro es lo que nos cuenta Juan Villoro en su prólogo, que me parece extraordinario,
muy breve, súper conciso. No voy a hacer toda una lectura porque quiero que igual que ustedes, que nos platique su autor y que platique Jorge, pero puntos muy, muy importantes. Y de entrada la frase con la que empieza, un escritor se define menos por las ganas de escribir que por las ganas de reescribir. Se los dejo para pensar. Y otra cosa, y Juan, tú sabes que yo soy exfumadora 10 veces, por eso dice, el que publica 10 libros sabe lo que se siente dejar de fumar 10 veces. Y es correcto, ¿no? O sea, no, no sé si cabe el término reejercicio, reescribir, más que satisfacción ante el deber cumplido, se experimenta un síndrome de abstinencia. El único remedio consiste en el volver a escribir. Otro punto importante de este prólogo que se titula El autor aprueba dice, el principal combustible del arte es la inseguridad, con lo cual yo no estoy de acuerdo porque yo sería una gran, pero gran artista. Finalmente, habla del examen extraordinario, de este nombrezote que tiene el hecho de que en México lo grave, que es un examen extraordinario, es extraordinario, valga la redundancia. Entonces, yo quiero nada más poner este contexto para saber un poco del proceso de selección de los cuentos, de cuál fue la respuesta a lo largo de 30 años de muchos de ellos para que fueran parte de este examen extraordinario. Y ahorita vamos a platicar con Juan, pero antes me gustaría, Jorge, tú tienes un texto preparado para nosotros, nuestro querido Jorge Comensal, autor de Las Mutaciones y que amenaza por publicar próximamente otra novela. Hola, buenas noches, Mariana. Gracias por la presentación y el anuncio muy prematuro. Es un placer estar contigo y con Juan esta noche y con todos los que nos ven en YouTube. Y yo quiero revivir un ritual en franca decadencia de leer un texto en la presentación del libro. Cada vez se hace menos y creo que por buenas razones. Puede resultar tedioso porque suelen estar compuestos en un 70% por elogios, un 20% por resúmenes simplificadores, un 10% de anécdotas con el autor, y a veces hay restos imperceptibles, ¿no? de literatura o de crítica literaria, pero pues de todos modos lo quise hacer y será muy breve porque sospecho que debe ser aún más difícil en YouTube o en Facebook estar atento y no distraerse con uno de estos, un texto de este género, pero me parecía importante hacerlo como un homenaje al autor de este libro, porque la verdad creo que los presentadores, los entrevistadores, en general los mexicanos, abusado mucho de la elocuencia de Juan, abusado mucho de su oratoria amena y de su capacidad para deslumbrarnos y para hacer ensayos improvisados. Entonces ahora voy a boicotear ese gusto y leer un texto, ¿no? Creo que él nos ha hecho demasiado fácil el trabajo a los entrevistadores y presentadores porque algunos lo buscan con el pretexto de hacerle una entrevista, pero con el motivo secreto de que les escriba al vuelo su tesis de sociología, ¿no? Entonces les pregunto lo que a ellos les interesa poder escribir después. Es muy común, por ejemplo, que un periodista medio flojo o apresurado le diga a Juan, oiga, maestro, ¿qué opina de que prohibieron la venta de quesos adulterados? Y que luego se siente a holgazanear mientras Juan, que es muy amable y se esfuerza por elaborar una respuesta que resulta siendo, además de generosa y original y aguda, termina siendo una disquisición sobre literatura en la que el queso Filadelfia acaba convertido en una metáfora muy iluminadora. Entonces, bueno, para hacer un reconocimiento justamente a la extraordinaria oratoria de Juan Villoro, pues haré el esfuerzo de que hable menos de lo que acostumbra en esta presentación. En fin, otro tema sobre el que, aparte del de los quesos que acaban de ser prohibidos, o del general que fue justamente apresado ayer, temas coyunturales que podría comentar Juan Villoro hoy, sería el penacho de Moctezuma, el reclamo de que se le devuelva a México, un tema de coyuntura opacada por los quesos y por el exsecretario de Defensa, pero que traigo a la presentación porque como ejemplo de uno de los rasgos que encuentro en los cuentos de Juan Villoro,
No le voy a pedir que opine sobre el asunto de la devolución del penacho de Moctezuma. Lo que quiero hacer es citarlo y utilizar este ejemplo como parte de su universo cuentístico. Entonces, en uno de los cuentos antologados en Examen Extraordinario, que se llama Amigos Mexicanos, aparece un personaje, Gonzalo Erdiozábal, que es presentado con el siguiente párrafo. Gonzalo parece un moro altivo del Hollywood de los 40. Transmite la postura superdigna de un sultán que ha perdido sus camellos y no piensa recuperarlos. Esto es lo que pensamos en México. En Europa parece muy mexicano. Durante 4 años de la década de los 80 se hizo reverenciar en Austria como Xochipilli, supuesto descendiente del emperador Moctezuma. Cada mañana llegaba al Museo Etnográfico de Viena disfrazado de danzante azteca, encendía incienso de copal y pedía firmas para recuperar el penacho de Moctezuma, cuyas plumas de quetzal languidecían en una vitrina. Cito solo ese párrafo porque hay en él, creo, muchas cosas que me gustan de la obra de Juan Villoro. En primer lugar, pues claro, un color muy mexicano, muy simpático, pero también una capacidad para dar ese rasgo que también en la portada se muestra con el rosa mexicano, de hacer una descripción colorida sin ser recargada, sin... Este párrafo para mí es un ejemplo de cómo él hace en su narrativa, más bien cómo tiene la capacidad de asumir lo extraordinario como parte de una normalidad que para la mayoría de nosotros no merece mayor atención, nosotros como mexicanos, ¿no? Hay numerosos lugares comunes sobre los dichos de los surrealistas que se enfrentaban con la realidad mexicana, y ese colorido extravagante es parte del telón de fondo de la mayoría de los relatos de Juan Villoro. En estos cuentos no cuesta trabajo encontrar personajes estrafalarios, desde el mariachi superestrella del cuento que abre el libro, hasta el torero lector de literatura y psicoanalizado que aparece fugazmente en el cuento Corrección, cuya mordacidad sobre el mundillo literario es muy sabrosa. Todo esto, como ya lo han visto, es muy simpático, pero en el fondo es secundario. Lo más relevante que puedo compartir con ustedes ahora sobre sus cuentos, y me atrevo a generalizar de esta forma porque justamente estamos celebrando la aparición de una antología que reúne toda una vida de escritura cuentística, es que más allá del conflicto narrativo, que siempre es muy inteligente, muy sofisticado en cada uno de los cuentos, más allá de esa incógnita, de ese problema que nos hace querer saber qué va a pasar, cómo va a resolverse el conflicto, que como ya dije, lo que hay en la obra narrativa de Juan Villoro es una disección moral de los personajes, precisamente un examen biográfico, psicológico, moral de esos personajes que aparecen en cada cuento. Voy a recurrir ahora a otra cita también de la que también se ha abusado mucho, pero lo hago casi obligado también por el título de la antología, y se trata de la sentencia que dice Sócrates en la Apología, muy famosa, que dice: una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Y me parece que la mayoría de estos cuentos narrados, la mayoría también en primera persona, son justamente exámenes extraordinarios de vida. Son personajes que persona y tratan no solo de comprenderse a sí mismos, de evocar, sino de justificarse también, ¿no? Se están examinando muchos de ellos. Y el talento narrativo del autor permite que, a pesar de que estamos leyendo el discurso de cada uno de los personajes, casi siempre, podemos juzgar por nosotros mismos con distancia, podemos conocerlos, compadecernos, tener empatía con ellos, a pesar de sus propias distorsiones sobre su vida, sobre su pasado y su presente. Este ejercicio ético que yo encuentro en cada una de las obras de Juan es difícil porque resulta mucho más sencillo que la literatura, en vez de ser un examen extraordinario, sea un examen parcial o incluso uno de esos exámenes diagnóstico que aplican los profesores simplemente para regodearse con la ineptitud de sus alumnos. En este caso no pasa eso. Son horribles, comenzar, todos son horribles.
¿Qué dices? Todos los exámenes son horribles, los parciales, los extraordinarios, los Claro, médicos, todos. pero ninguno como los extraordinarios, me lo imagino, porque como bien dices, no me tocaba hacerlos. Pero para concluir estas breves ideas y luego tocar con más profundidad estos temas, quiero decir que aunque no creo que la buena literatura nos haga mejores personas ni sea moralizante en el sentido aleccionador del término, sí creo que la mejor forma de prepararnos para el examen extraordinario de la vida es leer libros como este. Y celebro mucho su aparición y que, tal como dice Mariana, que nos permita volver a leer algunos de los cuentos de esos libros de Juan Villoro. Perfecto, mi querido. Juan, ¿quieres decir algo? Sí, cómo no. Bueno, antes que nada, saludar a todo mundo, darles las gracias a ustedes. La verdad es que si a mí me hubieran preguntado quiénes no deben presentarte, yo hubiera dicho Mariana H. y Jorge Comensal, no porque no quiera, sino porque ya he abusado de la amistad con ustedes, me han acompañado en tantas ocasiones que me da un poco de vergüenza. Dicen que a los amigos se les conoce en la cárcel, en la enfermedad o en las presentaciones de libros, pero yo creo que ya se me pasó la cuota. De hecho, hay un dato curioso, a Jorge Comensal lo conocí porque yo tenía hace ya bastantes años la sensación de haber agotado a mis amigos pidiéndoles que presentaran libros míos. Entonces hablé con amigos en la Fundación para las Letras Mexicanas y dije, por favor, recomiéndenme a alguien que yo no conozca, un joven escritor talentoso que sin tener nada que ver conmigo pueda comentar algo si acepta hacerlo. Y efectivamente, Jorge, con gran generosidad, presentó mi libro Espejo Retrovisor. Entonces yo lo busqué como alguien que nunca había presentado y ahora ya he abusado de su amabilidad. Y también a ti, Mariana, te conocí, lo recordarás, cuando muy amablemente me invitaste a tu programa. Yo acababa de publicar un libro de cuentos, Los Culpables, y bueno, hiciste un análisis generosísimo, muy simpático. Ahí tienes el libro con la iguana en la portada. Y entonces, pues me siento realmente muy, muy agradecido y un poco avergonzado por esto. También me siento avergonzado por mi condición de ñoño, que ya intuía Mariana, porque al igual que Jorge, pues no me fui a un examen extraordinario. A veces uno escribe para que sucedan cosas por escrito que nunca pudiste vivir en la realidad. Entonces me estoy exponiendo ante los sinodales que son los lectores en un examen pues que realmente nunca tuve que presentar en una vida pues que quizá ha sido demasiado ñoña. Entonces, bueno, ni modo, ya me exhibiste, pero como decía Carlos Monsiváis, si no tuve infancia, pues por lo menos déjenme tener currículum, ¿no? A veces, por haber estudiado demasiado te perdiste de cosas de la vida. Y hablando de cosas de la vida, me gustaba mucho lo que decía Jorge, de que estas historias de examen extraordinario de alguna manera son hojas de vida, son personajes que están a prueba. También lo dijo Paco Taibo en un diálogo que tuvimos a propósito de este libro. Él decía, yo creo que más que historias escribes vidas, porque cada cuento es como una pequeña biografía, son personajes muy distintos, de distintas clases sociales, a veces los protagonistas son hombres, a veces mujeres, de distintas edades, pero casi siempre hay este desarrollo a lo largo de una vida que se somete a ese momento en donde a nosotros de pronto, como decimos los mexicanos, nos cae el 20, expresión que todavía usamos a pesar de que los teléfonos públicos ya casi no existan y de que no se usen con monedas de 20 centavos, pero a mí siempre se me quedó mucho esa cantinela que tenían los teléfonos, ¿verdad? Tiempo transcurrido para continuar, deposite sin colgar otra moneda. Se te acababa el 20 para hablar y entonces ya no podías seguir adelante. Y en estas historias hay ese momento, pues, en que los personajes sienten esa oportunidad definitiva de tener que confesar algo o dejar de hacerlo, ¿no? Ya que termine, pues, una etapa de su vida. Fueron escogidos de manera bastante casual, diría yo, porque el peor
juez de una obra es el propio autor, ¿no? Siempre estás involucrado con lo que hiciste, con la dificultad que te costó, lo que tú apostaste en ese relato, los recuerdos personales que te trae, los aspectos autobiográficos que a lo mejor para ti son fundamentales y que no necesariamente tienen que ver con la calidad. Yo me acuerdo cuando participé en talleres de cuento, como algunos compañeros de repente traían cuentos muy malos, pero sobre situaciones muy dramáticas, cosas que les habían afectado en la vida y que habían sido terribles para ellos, y entonces era una situación psicológica muy complicada, porque lo que estabas juzgando no era solamente el resultado literario del autor, sino lo que emocionalmente estaba implicado en esa historia. Entonces, si alguien había pasado por un suceso terrible y lo plasmaba en el relato, pues de pronto alguien de nosotros se atrevía a decir, es que el protagonista es un imbécil, ¿cómo pudo hacer esto? Y fue lo que hizo el propio autor en ese momento y nos lo está confesando, nos lo está contando. Entonces, ese componente autobiográfico es muy difícil de juzgar, a veces lo es para los otros, pero sobre todo para el propio autor, ¿no? Porque tienes esa manera tan compleja de calificarte a ti mismo a partir de tus emociones. Entonces, la manera más genuina era apelar a la franqueza de la memoria, decir cuáles son los cuentos de los últimos 30 años que vienen a mí con mayor fuerza, como si yo fuera una especie de cantautor y que me digan, tócate esta, pero yo diría, ay, es que esa no me la sé, o ya no me acuerdo de la letra, como le sucede a los cantautores. Entonces, pues voy a tocar las que me sé, y más o menos así fue como armé la lista, ¿no? Casi como una playlist de un cantautor, e incluí 2 cuentos que pertenecerán a un libro todavía futuro para llegar a trabajos más recientes. Entonces, no es que yo considere que son los mejores cuentos, sino que son los que apelaron a mi recuerdo y llegaron con mayor fuerza. Claro que en el camino sí traté de hacer combinaciones, lo reconozco. Si un cuento se ubicaba en la Ciudad de México, pues campechanearlo con otro que fuera un cuento de viaje. Si uno era protagonizado por una mujer, pues el siguiente que fuera protagonizado por un hombre, y así sucesivamente, tratar de crear ciertos equilibrios, pero sin romper este compromiso de simplemente tratar de compartir 30 años de cuentos, y dejé fuera mis primeros 3 libros porque estilísticamente me parecieron pues ya un poquito lejanos, aunque ya algunos amigos se han quejado, lo cual revela tal vez que no evolucionó mucho, porque me decían, pero si ese cuento que escribiste a los 18 años es un cuento que podría estar perfectamente aquí y se combinaría bien con los demás. Pero bueno, tomé esa decisión de los últimos 30 años nada más, y así fue más o menos como se fraguó este examen, esta recopilación de cuentos que esperan tener una nueva, tal vez definitiva oportunidad con los lectores. Yo quisiera platicarles a ustedes dos, a la gente que nos está viendo, una imagen que me contó, y no lo estoy diciendo para nada a manera de morbo, pero me decía que era una sexóloga, la doctora Claudia Rampazzo, a quien respeto muchísimo, que hay una práctica muy común e incluso saludable, que es de, perdón Juan, ya sé que no te gusta que hable de cosas, que no diga groserías ni cosas sexuales, pero que hay una práctica muy común que es meter la mano al congelador para después autoerotizarse o masturbarse, que es lo mismo. Y entonces me pareció esta imagen que tú contabas y que dices, la sensación de estar ante una voz desconocida, ¿no? Cuando es tu propia voz, su mayor virtud es que parece ajeno. Entonces me parecieron como equiparables estas dos imágenes de, o sea, voy a ser otra persona conociéndome o descubriéndome o autoerotizándome o lo que sea cuando soy yo mismo, ¿no? Pero tratando de tener esta distancia, cada vez se logra con esa frialdad o tal vez, como tú dices, con el paso del tiempo. Ahora, no hablaste en este prólogo, lo cual es completamente válido, de la experiencia del lector, porque eso no te toca a ti, de lector ajeno, pues, ¿no? O sea, los que somos esa mano fría o esos años que pasan el tiempo, y para mí o sea, como lectora fue muy gratificante el asunto de decir,
pero según yo ya he leído los últimos 30 años de cuentos de Villoro. 1, no te acuerdas de todos. 2, descubres cosas nuevas. Y 3, te redescubres como persona cuando ves los subrayados, cuando sabes qué fue lo que ocurrió cuando tú leíste eso, y como lector, esas relecturas también son muy enriquecedoras. ¿Qué nos puedes decir también tú, Juan o Jorge, del pensar en el relector? Sí. ¿Quieres tú ir? Jorge, ¿ibas a decir algo? No, tú, por favor, y después yo también. Bueno, una de las cosas más misteriosas de la vida es leer al cabo de bastante tiempo los subrayados que hemos hecho. A mí me sorprende muchísimo las cosas que me parecieron interesantes hace muchos años y muchas veces me critico a mí mismo. Digo, pero ¿qué clase de idiota leyó a Eurípides de esta manera y señaló las únicas frases que eran lugares comunes o que eran unas cosas que parecen de autoayuda y logró que un clásico maravilloso se convirtiera en un autor banal? Entonces, también te confrontas contigo mismo. Yo tengo también libros subrayados por mi padre. Él tenía bastantes volúmenes de filosofía, de historia, pero también algunos libros de literatura. Donó sus libros a la Universidad Nicolaita en Michoacán y nos dejó a sus hijos que escogiéramos unos cuantos. Entonces yo me quedé con ciertos libros. Uno de ellos, por cierto, que ahora se ha discutido muchísimo, La peste de Albert Camus. Entonces, con la pandemia, vi sus subrayados siempre en lápiz, no subrayaba con tinta, y es muy interesante ver como la huella de una mirada ajena, en este caso de mi padre, y eso me parece muy conmovedor porque él ya murió y naturalmente ver cómo leía o qué le llamaba la atención me parece particularmente atractivo. Entonces es como hacer una relectura pero con los ojos de otra persona, que eso también me parece muy interesante. Respecto a la propia obra, es muy, muy significativo lo que tú decías, Mariana. Uno no puede ser del todo ajeno para sí mismo. Efectivamente, hay estos trucos para autoerotizarse. Hay uno muy conocido, yo lo utilicé en un guión de cine que se llama Vivir Mata, que es el de la manita extraña, ¿no? Que consiste en que te sientas sobre tu propia mano hasta que la mano se adormece, y entonces te tocas con tu propia mano, pero como está adormecida, parece que te está tocando otra persona, ¿no? Entonces es un autoerotismo, pero en donde tú tienes la ventaja de que de pronto pareces un extraño para ti. Y yo creo que en la literatura es muy difícil realmente ser sincero respecto a lo que has escrito. Ustedes dos han escrito ficción y probablemente les pase que de pronto ven un pasaje y dicen, pero ¿en qué momento escribí esto? Esto me parece muy raro. Y esa extrañeza, yo creo que es la única prueba genuina que nosotros podemos tener de que el texto funciona, porque ha cobrado una autonomía, se ha desprendido de nosotros y está diciendo cosas por sí mismo, lo cual creo que nos debe eximir a todos de considerarnos buenos escritores o de sentirnos orgullosos de esos pasajes, porque lo mejor que tienen es que parecen ajenos, ¿no? Y eso es lo que a mí me sucede con la escritura, cuando veo que algo más o menos estuvo bien hecho, tiene esa condición de singularidad que me sorprende incluso a mí, y por lo tanto no me siento propietario de esas palabras. En todo caso, me siento como el padrastro de ese texto que lo adopta y lo hace circular, ¿no? Y eso me interesaba mucho también en esta reapropiación de mis propios cuentos, que pudieran tener ese grado ya de independencia, que hubieran caminado por su cuenta, aunque algunos, los dos, por cierto, más recientes, ubicados en el Pacífico, uno en Acapulco, otro en la playa de Troncones, son cuentos con los cuales todavía no tengo suficiente distancia, ¿no? Pero bueno, eso también quería yo hacer, presentar algo reciente que todavía no me suscita esa extrañeza porque acaba de salir del horno. A pesar de este extrañamiento, algo que sí es muy notable y se puede ver en cada inciso de este examen es justamente la virtud de tener una voz inconfundible, ¿no? Un estilo que se reconoce, que evoluciona, que sí cambia a lo largo de los años, pero que se mantiene y que es pues la voz inconfundible
de Juan Villoro en cada uno de estos cuentos. Yo al leerlos, por ejemplo, me di cuenta que muchos de ellos detonaban la nostalgia, por ejemplo, por cuando el dólar estaba a 10 pesos, porque el cuento de Amigos Mexicanos hace una conversión de dólares a pesos que sale con los 10 pesos y no con los 21 de ahora. Y me puso a pensar, ya sé que es un detalle intrascendente, pero me puse a pensar en cómo a veces, cuáles son los elementos que nos sirven como coordenadas para ubicarnos en el tiempo. Hubo una época que yo vivía a caballo entre Estados Unidos y México y no les sabría decir qué años fueron, pero sí a cuánto estuvo el dólar entre que llegué y me fui de ese país. Entonces yo vivía entre los 11 pesos y los 14 pesos por allá. Y ya a los 21 definitivamente ya no podría hacer lo que hice en esa época. Pero bueno, otro cuento que a mí me habló de mí mismo, digamos que me confrontó con una forma de leer distinta, fue justamente el de Acapulco, ¿verdad? Este cuento que es un homenaje a la ciudad de Acapulco y que noté que en mí despertaba ya la nostalgia por Acapulco, que es algo que empecé a sentir yo creo que hace unos años, un Acapulco que se ha perdido y que me pareció un cuento de amor, no de amor al novio de la juventud con el que se reencuentra cada 20 años más o menos la protagonista, y este es un ejemplo de cómo estos cuentos pueden recorrer grandes periodos biográficos, pero un amor por la juventud misma, ¿no? Y la juventud como queda cristalizada en los recuerdos de Acapulco, así como Agustín Lara le dice a María Félix, acuérdate de Acapulco, ¿no? Como ese gran puerto de nuestro pasado del paraíso. Y todo eso a mí me despertaba también, me hacía examinarme a mí mismo. El cuento de corrección que ya mencioné por ahí, que a mí me gustó mucho en particular por sus episodios literarios con los que un escritor se reconoce, porque habla todo parte de un taller de cuentos, ¿no? El taller de cuentos de un exiliado en el cual se encuentran dos escritores cuyas envidias vamos descubriendo, cuyas formas de resentirse, algo también que es muy mexicano, ¿no? La economía del resentimiento, la forma ingeniosa del reproche, como Mariana, que me reprochó al comienzo de esta presentación que no ha venido a mi casa. Siempre se hace con muy buen gusto, con sutileza en México, el reprocharnos. Y es algo que disfrutaba en cada uno de los cuentos, pero en vez de divagar sobre todo lo que me gusta de ellos, yo quería hacer una pregunta a Juan sobre el papel que juegan las otras artes en su proceso creativo, porque al leer esta colección nos damos cuenta, por ejemplo, que las fotografías de Graciela Iturbide son muy importantes en Forward Kyoto, una reflexión casi ensayística sobre el arte contemporáneo y el arte plástico, muy importante en uno de los cuentos más recientes, que es Marea Alta. Sergio Hernández, los grabados de Sergio Hernández en La Jaula del Mundo, una pintura de Lucian Freud en El Planeta Prohibido. Entonces, por todos lados me encontraba alusiones o incluso lo que ya vi como homenajes, ¿no? a artistas visuales, sobre todo. Y eso me hizo preguntarme sobre tal vez cómo el experimentar otras artes tal vez detona en ti la imaginación de historias, no sé. Yo creo, Jorge, que es muy importante para cualquier escritor dar una visión compleja del mundo que tiene que ver con maneras de entender lo que a veces investigamos más. Por ejemplo, tú escribiste en las mutaciones de temas médicos, ¿no? Y estuviste muy cerca de ese asunto, que es algo que también a mí me ha interesado, la medicina. Te interesa a ti la ciencia. Yo hice una obra de teatro de astrónomos. Yo creo que lo importante en la literatura, que a fin de cuentas no es otra cosa que un mecanismo para investigar la vida, es tratar de entender otras formas de investigar la vida desde la propia literatura, ¿no? Por ejemplo, la pintura a mí me gusta mucho, la literatura es un arte visual, desde luego. Lo que pasa es que no vemos imágenes de manera directa, sino que las construimos en el cerebro a partir de lo que nos dicen las letras, ¿no? Cuando nos gusta un texto, pues no estamos viendo la tipografía y decimos qué buen tipo Bodoni .12, ¿no? Sino que lo que vemos nosotros es una escena de amor, una persecución, un crepúsculo, lo que el escritor o la escritora nos están describiendo. Entonces,
esta construcción de imágenes en el cerebro. Además, lo sabemos, ¿verdad? Que el ojo no sirve para construir imágenes, simplemente es para pasar los estímulos ópticos al cerebro, que es quien las construye, ¿no? Entonces, este arte visual indirecto, que es la literatura, yo creo que dialoga de manera muy sabrosa con la pintura, con las instalaciones, con el cine, con la televisión, con la publicidad, con los muchos estímulos visuales que tiene el ser humano. Y aparece continuamente en lo que yo escribo, pero también hay alusiones a cosas que no me interesan mucho. Por ejemplo, el toreo no me interesa demasiado, pero es parte de la fiesta brava, de toda una tradición. Entonces, por ahí en los cuentos aparecen un par de toreros, ¿no? Hay el mundo del tráiler, de los traileros, no me interesa mucho, pero sí me interesa la soledad que pueden vivir en lugares apartados, esos lugares que alguna vez se fundaron porque a alguien se le acabó la gasolina, se quedó sin remedio en la sierra y ya nunca bajó de la sierra, ¿no? El box no es un deporte favorito mío, pero es apasionante tratar de indagar por qué alguien vive no tanto de dar golpes, sino de recibirlos, que es mucho más difícil. Hay un tipo de boxeador al que le llaman fajador, ¿no? Que asimila castigo, como se dice en el argot, y que está dispuesto a vivir del castigo, a vivir de que lo vapuleen en público. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Entonces, todas estas maneras distintas de relacionarse con el mundo que tienen que ver con oficios, con artes, etcétera, pues yo creo que pueden pasar por la literatura. A mí los autores que me gustan siempre ponen en juego la literatura con muchas otras maneras de entender el mundo, pero lo hacen siempre a partir de esa clave especial de conocimiento que es la propia literatura, ¿no? Oigan, tenemos que dar paso a las preguntas y respuestas. Con gusto. Yo quisiera cerrar mi participación con algo que me parece muy importante decirle a Juan, que nunca se lo había dicho, y contarte. Ahorita Comensal dijo, luego los presentadores se precian de contar alguna anécdota de cuando conocieron a Juan Villoro. Carajo, lo voy a hacer. Pero te voy a contar qué pasó. Yo conocí a Juan no su literatura, pero a Juan por el libro de Los Culpables, que fue la primera vez que lo entrevisté. Y fue una revelación para mí porque me di cuenta de lo mala entrevistadora que yo era, porque yo lo único que tenía era frases subrayadas que me habían encantado. Entonces yo dije, no, está increíble este libro, o sea, me encanta esta frase y esta y otra. Entonces me di cuenta ya en la entrevista que no tenía entrevista, que tenía solo líneas que me encantaban. Entonces, para esta presentación dije, vamos a hablar de lo que yo denomino los villorismos. Los villorismos son líneas, una o dos, contundentes, que en sí mismas podrían ser todo un cuento, porque no son aforismos y no es cuento corto, pero solo son una o dos líneas que justamente te hacen llevarte la mano a la pluma, como decías, Juan, y decir, perdón, voy a decir no mames, está increíble. Y para mí eso es la literatura también. Por ejemplo, dice, ella lo quería de un modo absoluto que se expresaba a través de un complejo sistema de temores. Villorismo absoluto. No hay más que decir. Aunque haya un cuento de por medio de principio a fin. Otra que me encanta es... Pero dice... ¿Alguien sabe lo que se siente estar jodido y tener que salir de madrugada a Irapuato? O sea, en el mismo cuento dice, tal vez a otros pacientes les ayude a saber que su doctor tiene hemorroides. Piénsenlo, y a poco no. Voy a ser breve, pero tengo varias que me... mira. Dice, me enamoré de ella de tal forma que no me importó que dijera jaletina en vez de gelatina. O sea, esto es un universo en la línea misma. Voy con un par más, pero son villorismos imperdibles. Estoy tan a disgusto con la realidad que los aviones me parecen cómodos. Es la primera línea de un cuento. Y termino con una que ni siquiera es una línea. ¿Qué mejor villorismo que decir, que llamarle a un género musical tecnoflamenco?
I rest my case, como dicen en inglés. Son cosas fantásticas, que eso es lo que vale tanto, entre muchas otras cosas, de la experiencia de ser lector de Juan Villoro y decir, gracias por esta frase, gracias por este villorismo, gracias por este género musical. Son cosas de verdad de que hacen de este escritor el escritor que es en nuestro país, el escritor más importante. Tenemos entonces preguntas y, a ver, si quieren alguien agregar algo, con mucho gusto. Si no, la pregunta es que si tenemos tú, Comensal y yo, algún cuento favorito, es muy difícil. Es como preguntar cuál es tu hijo favorito y eso que no tengo hijos. Dice, Alfonso Sánchez Zúñiga, ¿cuáles son los cuentos inéditos y de qué libros extrajeron los demás? Bueno, esto sí es como parte de la pregunta que tiene que ver con la selección. Sí, los cuentos que son inéditos son Acapulco, ¿verdad? ¿Verdad? Y Marea Alta, que son dos cuentos ubicados en el Pacífico, uno obviamente como el título lo dice, Acapulco, el otro en una playa peligrosa, Troncones, en un tiempo de marea alta. Y los cuentos provienen de los libros La Casa Pierde, Los Culpables y El Apocalipsis, todo incluido, que son libros de cuentos previos, y estos dos formarán parte de un libro, como yo decía, todavía futuro. Yo también tengo subrayados, como bien dijo Mariana, muchos villorismos que llamó, ¿no? Este tipo de descripciones tan sucintas y tan complejas que uno le encantan y lo obligan a intervenir el texto. Una, por ejemplo, me encontré un par ahora, una de Amigos Mexicanos. Reconozco que atiborré a Katzenberg de lugares comunes y cursilerías vernáculas, pero la culpa fue suya, quería ver iguanas en las calles. O descripciones que pintan extraordinariamente bien a nuestra sociedad, como otra de, creo que es Forward Kyoto. Sí, y es, lo llamábamos por su doble apellido como si fuera un político o un gastroenterólogo costoso. Entonces, perfecto, porque entonces ese detalle ayuda a pintar, a darle color al personaje, ¿no? De una forma muy, muy particular. Aunque una de mis frases favoritas de este cuento de Amigos Mexicanos que les decía, no es particularmente singular, pero me parece que da en el blanco de algo que a mí me gustó mucho este cuento sobre la amistad y el resentimiento, y es que después de una presentación el narrador dice, entonces le expliqué por qué estaba ofendido. Creo que eso resume por completo justamente la vida afectiva de los hombres mexicanos que podemos diseccionar aquí a partir de muchos de los personajes, ¿no? de este libro. Oye, yo también tengo una que me fascina y la he citado muchas veces. No está en un cuento, está en la novela Arrecife, que es un músico, ya sabes, como pues, que podría estar en el lobby de un hotel o en un bar de Sanborns, ¿no? Un músico claramente fracasado, grandezón, y que dice, no sé si es textual, Juan, y espero no ofenderte si no es textual, pero que sí dice algo así como, y juro por mi vida que me voy a suicidar si alguna vez vuelvo a utilizar la expresión Nel Pastel. Que eso, Juan y yo la utilizamos. Tú, Jorge, eres muy joven, pero era una gran Nel Pastel. No. Oigan, entonces, perdón, vamos con un par de preguntas más. Los cuentos inéditos. Heidi Espinosa pregunta a mí y a Jorge si tenemos un cuento favorito, que es muy, muy difícil elegir. Nos quedan en realidad 2 minutos y quisiera nada más una última opinión de estos dos autores extraordinarios, Jorge y Juan, porque nos vamos, no sin antes agradecer a la Feria del Libro del Zócalo, a toda la gente que estuvo en la producción y a nuestras dos adoradas editoriales, Almaría y el Fondo de Cultura Económica. ¿Algo que decir para concluir? Juan, por favor. Bueno, pues nada más darles las gracias a todos por acompañarme con este libro. También celebrar que el género del cuento
todavía pueda tener posibilidad de ser publicado. Cuando yo empecé a escribir, muy pronto, gente con la mejor intención me dijo: Juan, tú solo escribes cuentos. En aquella época yo no había escrito en ningún otro género, es el que más he cultivado durante mucho tiempo, y me decían: si no escribes una novela vas a estar perdido, porque es lo único que tiene mercado, lo único que se vende, no te van a querer seguir publicando. Es un milagro que ya hayas empezado escribiendo cuentos. Pero bueno, aquí estoy tanto tiempo después con este género que me parece sinceramente el más exigente en la prosa, porque nada puede salir sobrando, todo tiene que estar en su lugar, y es un poco como tirar un penalti en el fútbol: o anotas o fallas, no hay términos medios. Y entonces pues aquí estoy, por supuesto, con la inseguridad que te da saber que todo texto tuyo puede ser mejorable, que todo texto tuyo está expuesto a la mirada ajena y por lo tanto a un examen extraordinario. Gracias, Juan. Juan Villoro, examen extraordinario. ¿Alguna conclusión, Jorge? Sí, breve, porque tal vez todavía tenemos tiempo para una pregunta que acaba de llegar, pero yo pensé mucho al leer este libro, iba reconociendo cómo había elementos de los distintos géneros de la prosa que escribe Juan, ¿no? Entonces encontraba la crónica, el ensayo y la novela, como que todos esos géneros que él ha practicado con mucho éxito y con mucha profundidad, han contribuido a escribir este libro. Y hay alguna vez te he escuchado, Juan, contar alguna anécdota, no sé si está vinculada con, creo que sí pertenece a cuando estuviste en el taller de Tito Monterroso, ese gran cuentista, ¿no? Del cual pues seguro aprendiste mucho, y que él algo así decía como que los novelistas se estaban preparando para escribir cuentos. No sé cómo es esa frase, si nos la quieres contar. Es muy buena la anécdota de Tito, al menos a mí me lo parece, porque siempre la novela tiene esta contundencia por su propio volumen y porque es más solicitada en el mercado como, digamos, la gran emperatriz de la literatura. Y entonces alguien llegaba al taller de Tito y decía: estoy escribiendo una novela de 200 páginas, así con mucho orgullo. Y entonces Tito le decía con esa voz baja que tenía: dice, te estás preparando para escribir un cuento, ¿no? Porque eso es mucho más complejo. Y bueno, Pascal también lo decía, ¿verdad? Escribí un texto largo porque no tuve tiempo de escribir uno corto. La brevedad es muy difícil de lograr, y eso lo saben, hablando del examen extraordinario, quienes han preparado acordeones, ¿no? Porque preparar un acordeón es un género literario, por supuesto un género clandestino, pero tiene que ver con la síntesis de una materia en un espacio muy breve, a tal grado que el que prepara muy bien un acordeón muchas veces ya no tiene que sacarlo porque realmente ya introyectó, absorbió todo lo que estaba en el mismo acordeón. Veo que alguien pregunta, cómo Frida Hernández en el chat, cómo resistir la tentación de modificar el contenido de los cuentos. Bueno, eso es algo que siempre nos pasa a los autores. Ves algo que de pronto te sorprende como si lo hubiera hecho otro y dices: pues, tal vez no pueda yo volver a lograr un pasaje de ese tipo, y al revés, cosas que piensas que podrías haber mejorado, pero lo hecho está, y uno debe tener la confianza de que la literatura de alguna manera se reescribe a sí misma, porque hemos sabido de muchos libros que han dicho cosas diferentes a través del tiempo. No es lo mismo leer, por ejemplo, la novela de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, cuando se publicó, que criticaba durísimo a los anarquistas y a los rebeldes que no creían en Dios, que leerla, por ejemplo, en tiempos del existencialismo, en donde el protagonista, Raskolnikov, se convirtió en un héroe de la libertad de elección, un héroe sin Dios, pero que tiene que introyectar la moral. Entonces, la propia literatura se modifica con el tiempo y, por supuesto, con la mirada de los lectores. Entonces, no nos queda más remedio que confiar en eso, porque sería, a mí me parece, a los lectores que ya frecuentaron estos cuentos en otros libros, darles gato por liebre y decir: ahora este cuento ya es otro, ¿no? Mejor para eso trato de escribir otro cuento, que esa es también otra manera de corregir, escribir algo de futuro, tratando de hacer ciertas cosas que no pudiste hacer en tu texto anterior. Juan Villoro, Jorge Comensal, toda la gente que nos ve, empezamos esta presentación
hablando bueno, la nula experiencia de estos dos autores de presentar un examen extraordinario. No tienen las credenciales. 2, ¿hicieron alguna vez un acordeón? Porque es muy importante para mí saberlo. Yo tengo que confesar, porque ya sabes que a ti solo te puedo decir la verdad, ¿no? La ficción la reservo para la literatura, pero a ti te contesto puras cosas ciertas, lo sabes desde que me conoces, y tengo que confesar que jamás hice un acordeón. Tengo una especie de comandante interno que me impide. Mira, el otro día con unos amigos traté de jugar Mentirosa, que no sé si ustedes han jugado. Sí. Tienes unos dados, ¿verdad? Y tienes que simular cuál es el juego que tienes. Es como un juego de póker que depende exclusivamente del bluff. Y me corrieron del juego porque yo era incapaz de decir esas mentiras. Entonces yo reservo todo lo que quiero decir que no es verdadero, que no es cierto o no he podido comprobar. En la literatura, en lo demás, ni modo, tengo esta actitud un poco monacal y de represión interior muy fuerte y no puedo hacer trampas. Yo no hice acordeones, lo sigo haciendo y es mucho más fácil sacarlo en una presentación por YouTube que en el Zócalo, que te tienes que asomar con cierta discreción. Y no, pero siempre lo hice porque la verdad era muy buena, me parece muy buena técnica para estudiar y también como amuletos, ¿no? Tener toda la información súper comprimida de lo que has estudiado en algún lugar, aunque nunca lo saques, a mí me servía mucho. Pero eso todos pero el acordeón tiene que estar escondido, ¿verdad? Es una literatura secreta. Aquí está, la portada es genial. Jorge Rosa mexicano, el calcetín debe estar ahí. Pero yo me puedo apreciar de haber estudiado la secundaria cuando te pedían una calculadora científica o estas reglas de 30 centímetros y entonces el papel mica y con el compás poníamos todas las fórmulas de química y física, entonces a contraluz podíamos ver todo sin tener un acordeón de papel, ni con pluma ni tinta. Entonces, señores... Eso ya es un adiestramiento para participar en para entrar en el espionaje, ¿no? En cosas más complicadas, ¿verdad? Sí. Voy a decir la triste conclusión de esta plática, troné casi todas las materias de secundaria, pero por eso me parece entrañable el título de Examen Extraordinario de Juan Villoro y repito esta frase, que es la última línea del prólogo de Juan Villoro. El autor enfrenta el desafío recordando que en México lo grave es extraordinario. No se pierdan este libro, de verdad, es una cosa extraordinaria, valga la redundancia, y me dio mucho gusto estar con ustedes y vuelvo a reiterar mi agradecimiento con todos en el público, a la feria y con los deseos de que el año que entra, en estas alturas, estemos en el Zócalo viendo esa gran bandera ondeando y podamos tener esta presentación con toda esta gente, porque la Feria del Zócalo tiene eso, que son módulos, que son kioscos, que son, no sé cómo, pero que tienen esta afortunada experiencia de que toda la gente que pasa por ahí, sean lectores o no lectores, sean estudiantes, sean profesores, sean comerciantes, sean empleados de algún lugar del centro de la Ciudad de México, pueden sentarse y escucharlos a ustedes, los autores, hablar de sus libros. Así que ojalá que eso que es tan sano para la literatura se pueda renovar el año que entra. Sé que parece muy lejano, pero si eso sucede, ahí estaremos, ¿no? Sí, y qué bueno que mencionaste el Zócalo, Mariana, porque yo creo que no todas las ciudades del mundo tienen una plaza que es el principal medio de comunicación. Lo que ocurre en México en el Zócalo es absolutamente definitivo. La ilusión colectiva es estar ahí, tomar el Zócalo, y cada vez que se toma a través de los libros, nos damos cuenta de la importancia de estar, como dirían los arqueólogos que recuperaron el Templo Mayor, en el centro de centros. Ahí regresaremos el año que entra. Gracias a todos. Nos vemos, gusto.